Son las 7 de la tarde en la costa de la Columbia Británica. Estás solo en un kayak, a casi 2 kilómetros de la orilla, y el sol ya empieza a esconderse detrás del agua. De repente, el mar deja de estar en silencio. Escuchas una exhalación grave, como si algo del tamaño de un autobús acabara de respirar justo detrás de ti. Te giras. Una aleta dorsal de casi 2 metros corta la superficie a 10 metros de tu kayak. Después otra. Y otra más. Estás rodeado. Sabes exactamente lo que es. Sabes que puede voltear a un tiburón blanco de un golpe de cola. Sabes que puede reventar el cráneo de una foca de una mordida. Y sabes que tú, ahora mismo, flotando en un tubo de plástico, no tienes ni una sola forma de defenderte. Y aún así, la orca simplemente pasa por debajo de tu kayak, te mira con un ojo y sigue nadando, como si tú no fueras nada. No existe ni un solo caso confirmado en toda la historia registrada de una orca salvaje matando a un ser humano. Ni uno. Y eso, cuando entiendes de lo que es capaz este animal, no tiene ningún sentido. ¿Por qué el cazador más completo que ha existido en el océano nos deja en paz? ¿Qué sabe la orca sobre nosotros que nosotros mismos no sabemos? Y sobre todo, ¿es realmente que no quiere comernos? ¿O es que nunca nos ha considerado comida? Antes de responder eso, hay que matar una idea que todos tenemos metida en la cabeza, que las orcas son básicamente delfines gigantes y simpáticos que hacen shows en acuarios. Esa imagen es una mentira de marketing. En estado salvaje, una orca es probablemente el depredador más versátil que existe en cualquier ecosistema del planeta. Más que un león, más que un tiburón, más que cualquier cosa que camine sobre tierra firme. En el Ártico se ha documentado a pods enteros rodeando a un narval, agotándolo durante horas hasta que deja de nadar, para después simplemente jugar con el cadáver antes de comérselo. En la Patagonia, adultos se lanzan literalmente fuera del agua sobre la arena para arrancar crías de lobo marino de la orilla, arriesgándose a quedar varados solo para conseguir una presa. Y frente a las costas de Sudáfrica se descubrieron decenas de tiburones blancos muertos con un solo detalle en común. Les faltaba el hígado, extraído con una precisión quirúrgica que ningún otro animal en el océano es capaz de replicar. Esto no es un animal pasivo. Esto es un cazador que ha aprendido a desarmar a cualquier otra criatura del mar, incluyendo a otros depredadores tope. Y si eso no te convence, piensa en la escala. Un macho adulto puede pesar lo mismo que 2 elefantes africanos juntos. Puede nadar más rápido que cualquier lancha de pesca artesanal. Y sus dientes, curvados hacia adentro como anzuelos, no están diseñados para masticar. Están diseñados para que, una vez que algo entra en su boca, sea prácticamente imposible que salga. Entonces, si esto es lo que hay debajo del agua cuando te metes al mar, ¿por qué sigues vivo? La primera teoría, la más lógica, es puramente nutricional. Una orca adulta necesita consumir entre 150 y 200 kilos de comida al día solo para mantener su temperatura corporal en agua, que está apenas por encima del punto de congelación. Y en ese contexto, lo único que realmente importa es una palabra: grasa. Cuando una orca caza una foca, no busca proteína. Busca la capa de grasa subcutánea que esa foca acumuló durante meses, una fuente de energía extremadamente densa que le permite sobrevivir en agua helada sin gastar más calorías de las que obtiene. Ahora compáralo con un humano. Somos, en términos puramente biológicos, casi puro músculo, hueso y agua. No tenemos una capa de grasa comparable a la de una foca. Y si encima estamos usando un traje de neopreno, la orca básicamente estaría intentando comerse una envoltura de goma sintética, que no le aporta absolutamente nada. Desde un punto de vista de pura eficiencia energética, cazarnos sería una pérdida de tiempo. El esfuerzo no compensaría la recompensa. Es una teoría sólida. El problema es que no explica todo. Porque si la única regla fuera solo cazo lo que tiene grasa, entonces el caso de los tiburones blancos de Sudáfrica
no debería existir. Un tiburón blanco no tiene una capa de grasa como una foca, es cartílago y músculo. Y sin embargo, las orcas desarrollaron una técnica específica para acceder únicamente a su hígado, un órgano que en un tiburón grande puede representar hasta un cuarto de su peso corporal total, y que está cargado de un aceite llamado escualeno, energéticamente perfecto. Esto significa que una orca es perfectamente capaz de identificar dentro de un animal que no cumple con su dieta habitual exactamente qué parte sí merece la pena comer y extraerla con cirugía de precisión. Así que, si son lo suficientemente inteligentes para hacer eso con un tiburón, la excusa de que no saben cómo comernos se cae por completo. No es que no puedan, es que, en algún punto de su desarrollo, decidieron que nosotros ni siquiera entramos en la ecuación. Y para entender por qué, hay que hablar de algo que la mayoría de la gente no sabe que las orcas tienen: cultura. En el Pacífico Norte conviven, en las mismas aguas, dos poblaciones de orcas completamente distintas. Las llamadas residentes comen casi exclusivamente salmón. Las llamadas bigs, o transitorias, cazan casi exclusivamente mamíferos marinos como focas y marsopas. Comparten el mismo territorio, el mismo océano, la misma temperatura de agua, pero una población puede nadar directamente sobre un banco de salmones y no darle ni la más mínima importancia si su cultura es cazar focas. Y viceversa, no es una diferencia genética, es aprendizaje. Las crías pasan los primeros años de su vida observando a sus madres y a sus abuelas, memorizando qué se caza, cómo se caza y qué simplemente se ignora. Esa información se transmite de generación en generación, con tanta rigidez que una orca puede literalmente morir de hambre antes de comerse algo que su familia nunca le enseñó a considerar alimento. Y aquí está la clave. Hasta donde la ciencia ha podido documentar, ninguna población de orcas en ningún océano del planeta ha desarrollado jamás una tradición de caza dirigida hacia seres humanos. No es que nos perdonen la vida cada vez que nos encuentran, es que, culturalmente, nunca fuimos programados como una opción. Pero queda una pregunta incómoda. Los tiburones sí confunden a los surfistas con focas todo el tiempo, y por eso ocurren mordidas por error. Entonces, ¿por qué las orcas casi nunca cometen ese mismo error? La respuesta está en cómo perciben el mundo. Una orca no depende principalmente de la vista para cazar. Depende del sonido. Emite series de clics que viajan por el agua y rebotan contra cualquier objeto a su alrededor, devolviéndole información sobre forma, densidad, tamaño y movimiento. Es, literalmente, un escáner biológico. Cuando esa señal rebota contra una foca, regresa con la firma acústica de un cuerpo cubierto de grasa gruesa y una estructura ósea específica. Cuando rebota contra un humano, especialmente uno con equipo de buceo o un traje de neopreno, la señal que regresa es completamente distinta. Huesos más ligeros, ausencia de grasa gruesa y, en algunos casos, metal y goma sintética mezclados en la señal. Para el sonar de una orca, no nos parecemos ni remotamente a nada de lo que reconoce como comida. No sonamos como pez, no sonamos como foca. Sonamos, literalmente, a algo fuera de catálogo. Aún así, ese sistema tiene un punto ciego. El oleaje, en agua turbulenta y llena de burbujas, el sonar pierde precisión y la orca tiene que depender más de la vista, igual que un tiburón. Y eso explica el único incidente serio documentado en la historia moderna. En 1972, en la costa de California, un surfista fue mordido por una orca en aguas revueltas. Pero en el instante exacto en que los dientes tocaron piel y hueso humano, la orca lo soltó y se alejó a toda velocidad. No hubo un segundo intento. El error se corrigió en menos de un segundo. Si quieres ver esto en tiempo real, no hace falta esperar un accidente. Cada invierno, en los fiordos del norte de Noruega, cientos de orcas siguen a enormes cardúmenes de arenque hasta aguas poco profundas. Y cada invierno, buceadores se lanzan al agua en medio de esa cacería masiva,
rodeados de animales de 6 toneladas que golpean el agua con la cola a máxima velocidad. Es, objetivamente, uno de los lugares más peligrosos donde un humano podría meterse por voluntad propia. Y sin embargo, las orcas se acercan, escanean a los buceadores con su sonar y simplemente los ignoran o los rodean con curiosidad antes de volver a concentrarse en el arenque. Ni una sola agresión registrada en décadas de esta práctica. Y después está el fenómeno que en los últimos años ha aparecido en todos los titulares: los ataques de orcas a embarcaciones frente a la península ibérica. Desde 2020, un grupo relativamente pequeño de orcas, en su mayoría juveniles, ha embestido y destrozado cientos de timones de veleros, hundiendo varios de ellos. Lo que casi nadie menciona es lo que pasa después, cuando el barco se hunde y los tripulantes quedan flotando, completamente indefensos, en el agua, en el mismo territorio donde la orca acaba de destruir su propiedad. No ocurre absolutamente nada. La orca se aleja. Ni un mordisco, ni un empujón, nada. Ese comportamiento, según los investigadores, parece más una moda aprendida entre jóvenes, algo parecido a un juego que se transmite de individuo en individuo, que un acto de agresión real. Pero lo más revelador es que, incluso en pleno ataque contra un objeto humano, la regla de no tocar a la persona se mantiene intacta. Ahora bien, si todo esto suena a que las orcas simplemente son pacíficas por naturaleza, hay un capítulo que rompe esa idea por completo, y no tiene nada que ver con el océano abierto. En cautiverio sí han existido ataques mortales de orcas contra humanos. El caso más conocido es el de un macho capturado en Islandia a los 2 años de edad y encerrado durante más de 3 décadas en piscinas de concreto, separado de cualquier familia, forzado a convivir con hembras agresivas en espacios diminutos. Ese animal terminó siendo responsable de la muerte de 3 personas a lo largo de su vida en cautiverio. Pero ninguno de esos episodios ocurrió en libertad. Ocurrieron dentro de un sistema que tomó al depredador más inteligente y socialmente complejo del océano y lo encerró en una caja sin espacio, sin familia y sin propósito durante toda su vida adulta. No es que la naturaleza de la orca cambie en cautiverio, es que rompemos por completo el entorno que hace que su restricción hacia nosotros tenga sentido. Le quitamos la cultura, la familia y el territorio, y lo que queda es un animal profundamente traumatizado. Así que volvamos a la pregunta inicial: ¿por qué el depredador más letal del océano se niega a matarnos? La respuesta real es que probablemente no hay una sola razón, sino 3 funcionando al mismo tiempo. No somos suficientemente rentables desde el punto de vista energético. Ninguna cultura conocida de orcas nos incluyó jamás en su tradición de caza, y su sonar nos identifica como algo que simplemente no encaja en ninguna categoría de presa que reconozcan. Pero hay algo más incómodo detrás de todo esto, y es que la palabra se niega ya está mal planteada. Negarse implica resistir un impulso, y todo lo que hemos visto sugiere que, para una orca, ese impulso ni siquiera existe. No estamos vivos porque un depredador decida perdonarnos cada vez que nos encuentra. Estamos vivos porque, dentro de la mente más compleja que existe bajo el agua, ni siquiera aparecemos en la lista de opciones. Y quizás eso es lo más inquietante de todo, que la criatura capaz de derribar a la ballena azul, el animal más grande que ha existido jamás en la Tierra, nos mire a los ojos en su propio territorio, completamente indefensos, y decida, simplemente, que no somos nada por lo que valga la pena molestarse. La próxima vez que te metas al mar y una aleta corte la superficie cerca de ti, recuerda esto: no estás vivo por suerte. Estás vivo porque en algún lugar de esa mente que pesa 4 veces más que la tuya, ya te evaluó y decidió seguir nadando. Gracias por ver el video. Si te gustó, no olvides suscribirte, porque cada semana subimos contenido sobre los depredadores más fascinantes del océano.